Se escucha saturado, me dicen todos. No se escucha saturado. Se lo escucha con eco, profe. Sí, quizás es por la oficina en la que estoy. Voy a bajar un poquito el volumen. A ver. A ver si lo podemos configurar un poco. El volumen inmediato. Ahí siguen escuchando con mucho eco. No tanto. Bien. Un Bueno, bajé poco un mejor, poquito profe. el volumen para ver si podíamos mejorarlo. Voy a ver si mañana voy a ir a otra oficina. Con esta sí retumba un poco el sonido. Bueno, buenas tardes a todos en principio. Voy a recordar algunas cuestiones. Primero, los que tengan cámara, que la tengan encendida, tratar de mantener el micrófono en silencio, eso como primera medida. Como segunda medida, vuelvo a reiterar algo que dije ayer, que tiene que ver con el uso del chat. Digamos, el chat lo vamos a usar para, digamos, porque bueno, en el medio de la charla es medio dificultoso que yo pueda ir contestando preguntas en el chat. Así que vamos a usar, como habíamos dicho ayer, levantar la mano y preguntar y participar todo aquel que quiera participar. Es decir, la participación no está vedada en ningún caso. Por otro lado, cuando terminé la charla de ayer, el encuentro de ayer, me encontré con la grabación de los chats, digamos, con el registro de los chats. Y la verdad que me llamó bastante la atención algunas de las cosas que aparecían ahí. En principio porque lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno ingresa a un nivel universitario de estudios, y algo de eso yo comenté ayer, incluso a cualquier ámbito que difiera del ámbito común en el que ustedes se desempeñan y desarrollan sus vidas laborales o de amigos o familiares o lo que sea, eh, ahí está bien, ahí vi que hay personas que quieren entrar, ahí se están uniendo. Bueno, decía que para cada ámbito hay una forma de comunicarse. Hay específicamente una forma de comunicarse. Yo creo que ayer puse el ejemplo. Uno va a pedir va a una entrevista de trabajo y no va a hablar igual que habla con su amigo, o que habla con su hermano, o que habla con su padre. De la misma manera, en un ámbito, digamos, de la medicina o en un ámbito del derecho, las personas que pertenecen a esa comunidad no hablan de manera coloquial como hablan comúnmente. De todas maneras, parece como que estuviéramos acostumbrados a la dinámica del Twitter o a la dinámica de las redes sociales. Este chat es un chat de un ingreso, de un curso de ingreso a una universidad nacional. Entonces, yo les voy a pedir que tengan mucho cuidado con lo que escriben. No se Porque, puede estar hablando de groserías aquí. ¿eh? No se puede estar hablando de groserías aquí. De loterías, Groserías. groserías. Ah, sí. No, no, por supuesto. De todas maneras, además, el intercambio entre los alumnos no debe darse en este ámbito de este encuentro. Levanten la mano y si quieren charlar o quieren opinar alrededor de algo que dijo un compañero o algo que dije yo,
o estar en desacuerdo, o manifestar el desacuerdo, o plantear un debate alrededor de cualquier cuestión, siempre que sea de manera respetuosa, y respetando el ámbito y los códigos que, digamos, tiene una comunidad como esta, son bienvenidos, porque justamente el conocimiento se construye colectivamente. Entonces la construcción del conocimiento colectivo necesita del intercambio. Es algo que es así, que es obvio. Y si no es obvio, bueno, yo lo estoy planteando. Es decir, el conocimiento no se construye individualmente, sino que se construye colectivamente. Y los intercambios, bienvenidos sean, siempre y cuando se ajusten a algunas normas básicas. El respeto, en principio. El respeto. Yo vi manifestaciones, UF, EPA, hablar de que hay apellidos, que se ven apellidos, que hay banda de apellidos rusos y alemanes. Después otro que agrega, somos todos nazis. Somos todos nazis. Los que pusieron eso, o los que aprobaron esa sentencia, ¿saben siquiera qué fue el nazismo? ¿Tienen alguna remota idea? Porque Eran si locos que tienen una mataban. idea, ¿cómo? Eran locos que mataban. Mataron No eran muchos. locos que mataban, no eran locos que mataban. Eso es una simplificación bastante, digamos, bastante débil desde el punto de vista, digamos, académico. El nazismo fue un movimiento que surgió después de la Primera Guerra Mundial, aprovechando la situación en la que dejan los países triunfadores a Alemania, a un estado de ánimo. Alemania pasa por un intento de construir un gobierno socialista, pero aparecen una ideología que no aparece justamente ahí, sino que tiene raigambre a fines del siglo XIX, con algunos filósofos que toman del planteo de Darwin, de la supervivencia del más apto, digamos, toman eso y lo llevan a la sociedad planteando que hay seres superiores y hay seres inferiores, que hay seres que merecen vivir y que hay gente que no merece vivir, y que, bueno, que van a ser aplastados o dominados o desplazados por aquellos que se consideran de una raza superior. Hay una construcción filosófica muy compleja que permite que un país no solamente desata una guerra siguiendo a un líder mesiánico, sino que se construye una ideología que lo justifica. Alguien que está metiendo todos los días gente en un horno crematorio tiene que tener alguna justificación. Y eso es una justificación ideológica. De esa manera se sacaron de encima a todos aquellos que no deseaban, porque les parecía que no podían pertenecer a ese grupo social alemán, ario, la raza superior, germana. Entonces, de esa manera, mataron a 6 millones de judíos, luego de someterlos a la esclavitud y a investigaciones médicas terribles, a usar sus cuerpos para hacer justamente esas investigaciones. Se sacaron de encima a los homosexuales, se sacaron de encima a los negros, se sacaron de encima a los comunistas, además de estar en guerra con medio planeta. Hay alguien que está levantando la mano, que creo que es Tomás Soy Vega. yo. Soy yo. Sí, Tenés razón en lo que está diciendo. Los judíos odiaban a los nazis. Y por eso están diciendo que eran unos locos asesinos. Lo estoy diciendo por ese los motivo. judíos odiaban a los nazis, decís vos. Sí, porque mataron hasta bebés, a inocentes mataron. Sí, sí, mataron a mucha gente inocente, es cierto eso, por eso de eso estamos hablando. Entonces, cuando se usa la palabra nazi, uno debe darse cuenta de que está hablando de esto que yo estoy resumiendo de manera casi escandalosa.
casi obscena, digamos, no debería hacerlo. Es decir, debería tomarme un tiempo para, profe, recién, ¿por qué está dando clase de historia? Pregunta otro, que está relacionado con otra de las cosas que vi en el chat. Esto es un curso de ingreso a la universidad. Es más, mañana vamos a hablar de la historia de nuestra universidad, enmarcándola en la historia de nuestro país. Alguien decía en el chat ayer que pensaba que iba a estudiar programación. Bueno, en principio, yo no voy a repetir los nombres, pero en principio, esa posición es desconocer que el conocimiento se construye interdisciplinariamente también, no solamente colectivamente, sino interdisciplinariamente. O se piensan que la programación, o esta persona que habló ayer de eso, se piensa que la programación salió de un repollo. Es decir, hubo conocimientos previos que llevaron a que hubiera personas que se dedicaran a la programación. Hubo guerras, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, donde nace la informática. Entonces, ¿qué pasó? Antes no pasó nada. El mundo nació a partir de que existe la programación. Bueno, hay fundamentos, hay conocimientos, hay ciencias, la matemática, la física, la química, y también las ciencias sociales que explican el rol de la programación y de la informatización en la actualidad. Entonces, también dije en algún momento, ayer, que cuando uno estudia una carrera, se va a encontrar con materias que no le gustan, que son parte del conocimiento necesario porque alguien las puso en un plan de estudio. Alguien que sabe mucho más que ustedes, que yo y que muchos, ¿no? Y que muchos definieron el plan de estudio de la carrera, y en ese plan de estudios, bueno, yo por ejemplo soy adjunto de la materia de Ingeniería y Sociedad. Los alumnos de las ingenierías tienen que estudiar en esa materia filosofía, historia, sociología, economía política, durante todo un año. ¿Que les resulta complicado? Seguro. ¿Que no es la materia que más les gusta? Seguro. Pero que la tienen que estudiar, seguro también. ¿Por qué? Porque un profesional se va a desempeñar adentro de una sociedad. Y además, nosotros estamos pasando una etapa de la historia en la que se reduce la cantidad de palabras que usamos, porque parece que alcanzan con las palabras que usamos en WhatsApp o usamos en Twitter. Se va reduciendo el idioma. Ahora, para explicar fenómenos complejos, se requieren el conocimiento de muchas palabras. Y eso requiere el conocimiento de diferentes disciplinas, no solamente la lingüística. Entonces, para poder no solamente dar cuenta de fenómenos complejos, porque la programación también tiene fenómenos complejos, se requiere el uso de más palabras. Y el uso de más palabras se aprende aprendiendo un poco de cada una de las disciplinas científicas. Eso que ayer hablábamos que no le había dado el secundario. Entonces, sí, como dijo algún otro, bueno, yo pensé que en la universidad uno podía irse cuando quería. Sí, se pueden ir cuando quieran. Incluso pueden abandonar la carrera también. Pueden abandonarla, pueden dejarla, nadie les va a decir nada. Yo dije, ¿Sí? ¿Te escucho? yo dije eso al principio y mis padres lo aceptaron, pero cuando lo volví a decir dijeron que no era verdad y que tenía que estar ahí el tiempo que hice la universidad. Yo tengo razón cuando tengo razón. Bueno, es una afirmación un poco, digamos, Como que, difícil de como, responder. Si alguien dice que tiene razón porque tiene razón, digamos, va en contra de los principios científicos. Por lo menos uno tiene que dudar es de sus que razones. ellos me lo habían dicho.
Me lo habían dicho. Y cuando yo les dije de nuevo, dijeron que no me habían dicho nada de eso. Pero yo recuerdo que me lo habían dicho. Y la universidad es un ámbito que es absolutamente libre y democrático. Es decir, ustedes no están obligados a estar acá, nadie los obliga, nadie los obliga. Se pueden ir. Y tampoco nadie los obliga, digamos, nadie los obliga a quedarse, nadie los obliga a inscribirse, nadie los va a obligar a estar presentes ni a no estar presentes, nadie los va a obligar a hacer un examen ni a no hacerlo. Es decir, son decisiones propias. ¿Por qué? Porque ustedes, a la vez que están empezando un estudio universitario, están formándose como adultos responsables de sus actos. Es decir, yo no voy a llamar a la madre de ninguno de ustedes ni al padre para decirle, mire, su hijo se está portando mal en la facultad, como sucede en la escuela secundaria. Ahora me sorprendió ver las actitudes en algunos casos de los chats. Es decir, que ahí demostraban qué es lo que no estaban diciendo, ni levantaban la mano, pero demostraban, en algunos casos, cuál era el interés que tenían en esto, y cuál era el entendimiento. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de la imagen que uno tiene? Bueno, esta persona seguramente que tenía la imagen de que iba a venir a solamente aprender cuestiones que tienen que ver con la programación. Directamente, exclusivamente. Y la universidad nos ayuda a formarnos como personas integrales. No solamente nos enseña a programar, nos enseña a ubicarnos en un rol social, en un lugar en la sociedad, entendiendo además que esto que ustedes están haciendo, y lo que yo hago, y lo que están haciendo mis compañeros alrededor, está sostenido por el esfuerzo de la gente que trabaja en todo este país. Profe, disculpe que lo interrumpa. Hay algunos compañeros que están tratando de ingresar y no pueden Y ahí lo todavía. estoy admitiendo. Ok. Es decir, esto está sostenido por el esfuerzo de la sociedad argentina. ¿A ustedes les cobraron por ingresar a esta carrera? Pregunto. ¿Se les cobraron? No, porque es pública y se mantiene con los impuestos. No digo porque si alguien les cobró tenemos que ir a buscarlo. Ustedes van a usar computadoras de una universidad, van a usar un edificio, van a usar los baños, van a usar los bancos, van a usar la calefacción, la electricidad, van a usar, digamos, van a tener docentes adelante de ustedes, que alguien les paga el sueldo, directivos, administrativos, se va a usar papel, se va a usar todos los recursos que tiene la universidad, se va a usar, van a usar la biblioteca, van a usar lugares de reunión, van a usar un edificio completo. ¿Y cómo creen? ¿Alguien cree que eso de dónde salió? ¿De dónde salió? Alguien lo paga. Entonces, no, lo paga el Estado. Sí, pero ¿quién es el Estado? Es decir, ¿de dónde construye sus recursos el Estado? Del cobro de impuestos, como dice acá un compañero. ¿Y a quién es más el cobro de impuestos? Ustedes saben que todas las cosas que compramos, salvo cantidad del juego, se paga el impuesto al valor agregado. Hay muchos trabajadores que pagan impuesto a las ganancias. Hay retenciones a las producciones del agro. Hay, digamos, recursos que se obtienen en la aduana. Ahí se pagan las patentes de los autos. Son impuestos. Entonces, esos impuestos que pagan sobre todo los trabajadores, porque llamativamente los que tienen más dinero suelen tratar de esquivar el pago de los impuestos, ¿no? Los trabajadores. Y además, una de las características centrales de esta universidad es que es una universidad que fue creada para que los hijos de los trabajadores y los trabajadores pudieran formarse.
Digo, eso tiene que quedar claro, de eso vamos a hablar mañana, yo les voy a contar un poco la historia de la Universidad Tecnológica, nuestros símbolos, por qué estamos donde estamos, cómo es que estamos acá en Tierra del Fuego, cómo es que estamos en todo el país, cómo funciona la universidad, por qué digo que es democrática, porque hasta los ordenanzas votan al decano de nuestra facultad, hasta el personal de limpieza de la universidad, porque el gobierno universitario es cuatripartito, los docentes, los no docentes, los graduados y los alumnos. Votan, votan sus autoridades. Por eso digo que es una organización democrática. Entonces, bueno, en principio, el respeto por aquellos que hacen un gran esfuerzo para sostener la educación pública en la Argentina, entre otras, esta universidad. Por otro lado, el respeto a los orígenes de esta universidad. Por otro lado, la cuestión de que pensar, es una cosa muy reduccionista, pensar que hay un conocimiento compartimentado que es el idioma de los programadores. Es decir, los programadores podrían independizarse de este planeta, de este mundo, de este país, y hacer un país aparte. Bueno, alguien va a tener que sembrar las papas que coman. Es decir, entonces entender la sociedad en la que vivimos, cuando hay alguien que dice que estoy hablando de historia, o de sociología, o de antropología, o de filosofía, digamos, es en parte tratar de ayudarlo para que entiendan el mundo en el que están viviendo y dónde se van a desempeñar. De manera tal que no solamente sean conscientes del mundo en el que viven, sino además que construyan una ética y una moral que pueda dar cuenta de lo que deberían hacer en cierta medida, que es ser profesionales que aporten para que las personas vivan mejor. Es decir, no solamente se trata de cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros, sino que hay una ética universitaria que devuelve en cierta medida lo que la sociedad invirtió en la construcción de ustedes como profesionales, porque es la sociedad la que invierte. Fíjense qué maravilloso sería que todos los trabajadores forman profesionales en las universidades públicas para que los profesionales de las universidades públicas atenten contra los trabajadores que le dieron la posibilidad de estudiar. Entonces, para eso hay que construir una conciencia de profesional universitario. Y por eso que hablamos de otras cosas, no solamente de las computadoras. Más allá de que parece también hubo un debate alrededor de un juego, en medio del chat, del curso de ingreso, que está bueno, que está malo, que es básico, que no es básico. Es decir, me tomé el trabajo de leer los chats. Después, bueno, esas onomatopeyas, risas, epa, jajaja, digamos, parte de la alfabetización académica universitaria, parte de entrar a la universidad, parte del ingreso a la universidad, tiene que ver con que ustedes hasta ayer estaban afuera, ahora están transitando una zona intermedia, hasta que luego finalmente sean parte de la comunidad universitaria. Parte de la comunidad universitaria. Alguien dijo también, en teoría, la materia universitaria o la universidad todavía no empezó. Y me tenían a mí, un docente universitario de 30 años de antigüedad, frente a ustedes, dándole clase. ¡Qué maravilloso! Así que lo de ayer no era una clase universitaria. ¿Y para qué estaban? ¿Para qué estaba yo? ¿Para qué estábamos usando el campus de la universidad? La verdad, sorprendido de esto que leí, porque bueno, yo no solamente
solamente preparé mi clase, sino que después miré lo que había sucedido. Y esto queda grabado también, como decía, ¿no? Queda grabado. ¿Por qué? Porque después ustedes lo pueden volver a ver, y además porque queda grabado como registro, y los chats también, porque nosotros luego, cuando terminamos el curso de ingreso, hacemos un informe de evaluación de nuestros ingresantes. Es decir, no le tomamos un examen en el caso mío de mi espacio, pero sí hacemos una evaluación para comentarles a las autoridades de la universidad, digamos, cuál es la calidad de nuestros ingresantes, en qué estado están. Y parece que hay algunos que todavía no terminaron de jugar el colegio secundario. Es decir, si se manejan comunicándose de esa manera, siendo que están chateando en un grupo donde está su profesor. Es decir, poner en duda el mismo curso. Es decir, bueno, yo pensé que venía a aprender programación. ¿Quiere eso? Que vaya y se siente con un programador, que le pague 5.000 pesos la hora, que se siente con una supercomputadora al lado, que no pase por la universidad, que se transforme en un genio, que haga un par de esos juegos maravillosos, que gane millones y que, bueno, no necesite la universidad. ¿Pero saben cuántos de esos hay en el mundo? 2, 3, nada más. Por eso es que ustedes empezaron a estudiar una carrera, una tecnicatura en programación, que ojalá en algún momento la podamos convertir en una ingeniería. Ojalá, porque nos interesa seguir formando estas capacidades, porque, por supuesto, no solamente son los juegos. Quizá los juegos es lo de menor valor de todo esto. Es decir, las personas usan los sistemas, los programas de computadora, para solucionar un montón de cosas en su vida. De hecho, nuestras historias clínicas están adentro de programas de computadora, están nuestros movimientos bancarios, se pagan nuestros sueldos, digamos, hacen registros de todo tipo, están computarizados nuestros pasajes cuando viajamos en algún medio de transporte, es decir, casi todo está relacionado con la programación. Entonces, primero tener una mentalidad muy pequeña, sin querer faltar el respeto, pensar de que, bueno, nos vamos a dedicar a hacer juego, porque como nos gusta jugar a nosotros, bueno, vamos a jugar. Y entonces tomamos la carrera de programación, digamos, como parte de otro juego. Y entonces podemos decir cualquier cosa en un chat, como si estuviéramos chateando con un juego en línea, como lo hace mi nene de 9 años. ¿No? Como lo hace mi nene de 9 años, cualquier cosa en ese chat con compañeros. Pero esto es una universidad nacional, pública, construida para los hijos de los trabajadores, para un modelo de país industrial, independiente, soberano, libre. Esos fueron los mandatos de nuestra universidad. Entonces, en principio, digo, seamos respetuosos, estudiemos, no pensemos que solamente es la programación, sino que el conocimiento es más complejo, es interdisciplinario. Ayer yo di alguna especie de punta, tiré alguna punta relacionada con esta cuestión. Uno puede ser un excelente programador, pero si no puede construir un guión escrito, digamos, para poder armar el juego, es una capacidad que debe tenerse. No puede escribir un guión, no tiene capacidad artística, bueno, ahí tiene que recurrir a otras personas, tiene que recurrir a escritores
ustedes vieron que los juegos ahora se transforman en guiones de películas, o guiones de películas que se transforman en juegos. Y fíjense la cantidad de conocimiento que hay ahí atrás. Cristian Barrientos quiere hablar, bueno, que hable. A ver, ¿Cómo le Cristian. va? ¿Cómo le va, profe? Bueno, la programación surge por una cuestión de necesidad. La necesidad de la utilización de los sistemas para poder facilitarle la vida a las personas. Entonces, de ahí el tema de cómo se llama, que todos tenemos que tener un poco de conocimiento de todo en la programación. Es muy básico pensar solamente en juegos cuando la programación está en todo, desde un lavarropa hasta, bueno, un cajero automático, ¿no? Claro. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo, Cristian, con eso que vos decís. Es decir, de alguna manera afirma lo que yo estoy planteando, digamos. Aquí dice, profe, voy a hacer lo mismo, apagar la cámara porque está bien. Bueno, los que tengan algunos problemas de conexión, digamos, y necesiten apagar su cámara, en general lo que planteamos siempre es que las cámaras estén encendidas para ver si verdaderamente están. No, lo decía el alumno, me parece que lo decía porque se veía muy pixelado por ahí su imagen y se No, cortaba. está bien, no hay problema. Yo no tengo problema ni tampoco me quiero poner en un rol policíaco, sino que de alguna manera, luego de leer los chats ayer, digo, ¿qué pasó con mis alumnos? ¿Qué pasó con mis alumnos ayer? Con algunos, ¿no? Porque también quizás estoy pecando de generalizar. Es decir, porque también hubo mensajes al final muy afectuosos y además que agradezco, digamos, que les haya gustado, que mandaba saludos, que, bueno, está bien, eso es otra parte que, digamos, de la tarea del docente, digamos, ¿no? Ver que hay personas del otro lado que están entendiendo, que están intercambiando, y que les interesa este intercambio, ¿no? Es decir, por ejemplo, una de las cosas que pensaba, bueno, que dimos en el curso para las ingenierías. Ustedes sabrán, ya metiéndonos un poco en tema, aunque lo demás también fue tema, que el capitalismo va cambiando, no siempre es igual, no siempre ha sido igual. Desde los orígenes del capitalismo, digamos, los orígenes del capitalismo se pueden rastrear, digamos, desde los orígenes de la modernidad. Los orígenes de la modernidad, estoy hablando de 1500, 1600, donde cambiaron algunas relaciones sociales de producción y permitieron que algunos siervos exitosos se transformaran luego en burgueses o protoburgueses porque produjeron un excedente económico que les permitió que se desarrollara en sus hogares con el trabajo de sus esposas la primera industria capitalista, que es la industria doméstica. En telares manuales, textiles, digamos. Luego, con el tiempo, y obviamente a partir del descubrimiento de la máquina de vapor, esa fuerza que originalmente había sido creada para, digamos, poder vaciar de agua a las minas de carbón británicas, esa bomba de vapor, esa bomba que funcionaba con la fuerza del vapor, lo único que hubo es que trasladar a través de una biela esa potencia para transformar un telar manual en un telar mecánico. Y por supuesto que la economía explotó. Eso acompañando de los cambios institucionales que generó la misma burguesía también. Estamos hablando ya de fines del siglo XVIII, XVII, XVIII, entre el XVII y el XVIII, junto con la Revolución Francesa, donde se generan las instituciones que todavía hoy siguen siendo las instituciones que organizan nuestra vida. Entonces, por un lado, tenemos una forma de producir, que es el capitalismo, donde hay gente que es dueña del medio de producción, y hay otra que cambia su trabajo, su fuerza de trabajo a cambio de un salario como una mercancía. Y por otro lado, tenemos las instituciones
las constituciones, que también fueron lideradas en su redacción por la burguesía, que le dieron la institucionalidad a ese sistema capitalista, donde fundamentalmente se protege la propiedad privada. Por eso las constituciones protegen la propiedad privada, porque están hechas por burgueses, que, digamos, van a hacer las reglas del juego en función de poder hacer mejores negocios y ganar más plata. Bueno, el capitalismo en un momento se quedó sin clientes, se quedó sin materia prima, el capitalismo europeo, y salieron a ocupar el mundo. Salieron a ocupar el mundo en un fenómeno que se llama imperialismo. Ahí, la Argentina, a mediados del siglo XIX, se empezó a incorporar el capitalismo mundial con un rol que es exportador de materias primas, como muchos países latinoamericanos y otros países del mundo, que algunos fueron colonias directamente y otros fueron clases, elites, gobernantes que se aliaron a los intereses del capitalismo mundial en esa división internacional de trabajo, es decir, productores de materia prima y productores de manufacturas industriales. A principios del siglo XX, el trabajo en línea permitió aún revolucionar más el sistema porque permitió abaratar los costos, organizar la producción de manera científica, por eso se llama Fordismo, Taylorismo, porque Ford era el dueño de la fábrica, pero Taylor fue el que aplicó el conocimiento que tenía en cuanto a la organización de un sistema productivo para justamente acelerar la producción, abaratar los costos de producción, de manera tal que aquellos que trabajaban en las fábricas de autos de Ford pudieran también comprarse un auto, es decir, ampliar el mercado, porque si un producto se hace más rápido y se hace más barato, se amplía el mercado de los posibles compradores y consumidores de ese producto. El capitalismo, después de la crisis del 30, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, volvió a mutar. Y fíjense ustedes que parece que no tuviera nada que ver, pero la situación de la familia en la actualidad, eso es decir que parece que todos se casaron con la mitad equivocada, es decir, que hay familias ensambladas, que hay familias, digamos, monoparentales, que hay están familias que están los tuyos, los míos y los nuestros, es decir, diferentes organizaciones familiares, aunque parezca mentira, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la reorganización del sistema productivo. ¿Por qué? Y porque el sistema productivo que vino a suplantar el capitalismo tradicional se llama toyotismo. ¿Y qué requiere el toyotismo? Requiere, como en el capitalismo tradicional, que una familia viva durante 30 años al lado de una fábrica, el tipo vaya a laburar, la mujer se quede cuidando a los hijos y los atienda y atienda al marido cuando vuelve del trabajo, y ese trabajador trabaja toda la vida en esa fábrica y se jubila en esa fábrica sin haber hecho ninguna otra cosa en la vida. No, el capitalismo ya no necesita eso. Primero que necesita más consumidores. Que el capitalismo en un determinado momento dejó de atender la demanda natural de bienes. ¿Qué es la demanda natural de bienes? Y bueno, yo necesito comer, necesito vestirme, necesito transportarme, y entonces demando naturalmente esos bienes que necesito para mi subsistencia y para desarrollar mi vida. Entonces el capitalismo dejó de atender la demanda natural de bienes para producir demanda. ¿Cómo se produce la demanda? La demanda se produce con la publicidad. Entonces el capitalismo empezó a invertir en la publicidad, es decir, en generar demanda, y se empezó a ocupar solamente de esa generación de la demanda y del diseño y del control de calidad de los productos que empezaba a desparramar su producción por diferentes partes del mundo. Entonces, fíjense qué característica esencial de nuestra sociedad. A nosotros nos acusan de ensambladores, ¿no? En Tierra del Fuego. Por eso nos quieren quitarle algunos privilegios. Bueno,
supuestos privilegios, porque nadie, digamos, de esos que dicen que nosotros tenemos privilegios, vendría a vivir acá a Tierra del Fuego, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? El toyotismo, entonces, no se ocupa de la atención, de la relación con los trabajadores, no se ocupa de pagar impuestos, no se ocupa de armar una planta fabril, sino que a partir del toyotismo lo que hace es diseñar y controlar la calidad con ingenieros y pagar a empresas publicitarias para que generen la demanda del producto que van a vender. Y generalmente ya tienen hecho, cuando sale a la venta, todo lo que el público les ha demandado. ¿Cómo rastrea la demanda? Y con los sistemas de comunicación e información de la actualidad. ¿Cómo saben cuántas computadoras, cuántas tablets, cuántos teléfonos y cuántas PlayStation tienen que hacer? Ya lo saben antes de empezar a hacerla. Entonces contratan a fábricas, como por ejemplo, en otra época Brightstar, y entonces Brightstar producía teléfonos de una marca, teléfono de otra, teléfono de otra, teléfono de otra y teléfono de otra. Tenía la supervisión del control de calidad de cada una de esas empresas, Nokia, Motorola, Samsung, y hacía una determinada cantidad de celulares que era lo que tenía ya vendido en el mercado por el deseo que había generado en las personas por esos productos. Cuando esos productos se venden, si no hay más demanda, o si no generaron una nueva demanda, entonces se termina el contrato, y se termina el contrato, y los trabajadores de esa fábrica se quedan sin laburo, pero le hacen una movilización a Samsung, no, se la hacen al dueño de Brightstar. El sindicato negocia las condiciones laborales con el dueño de Brightstar, no con el dueño de Samsung. Ahora bien, esto genera una cantidad de transformaciones sociales trascendentales. Entre otras, la disolución de la familia nuclear. Porque al capitalismo no le interesa eso, sino que le interesa la reproducción ad infinitum de la demanda. De la demanda. Y entonces, en una familia disociada, en una familia ya no nuclear, no una familia, digamos, papá, mamá y los dos nenes y el perro, lo que va a pretender el capitalismo es justamente una familia, un tipo de familia que sea más funcional y que cada uno de los integrantes sea un consumidor diferenciado de esos productos que venden. Entonces, nosotros tenemos alternativas para que la oferta, digamos, cubra la demanda generada por las mismas empresas sobre diferente e infinita cantidad de cosas. Entonces, bueno, en la familia, digamos, ensamblada, no la familia nuclear, bueno, multiplicamos la cantidad de consumidores. Es decir, un niño de una familia de padres separados, fíjense, qué maravilloso y qué funcional al sistema de consumo. Tiene 2 cumpleaños, tiene 2 vacaciones, tiene 2 lugares donde se van a ver reflejados y van a ser solicitados sus deseos, que a la vez son generados por la publicidad que le entra a través de esta pantalla, de la que ustedes en algún momento van a ocuparse de eso también, porque las agencias publicitarias también necesitan programadores. Es decir, no hay ningún producto que se produzca de punta a punta en ningún lugar del mundo desde hace ya un montón de años. Se produce una parte en un lugar, una parte en otra parte en otra parte, según las condiciones. Sí, hay condiciones en un país para conseguir la materia prima, porque ahí no me van a cobrar impuestos, compro una materia prima para determinadas cosas en ese lugar. En otro lugar hago algunas piezas de un automóvil, ¿por qué? Porque me resulta más barato, porque está subsidiada la producción de esa industria automotriz. En otra parte haré los neumáticos, en otra parte haré las partes electrónicas, en otra parte voy a comprar los chips. Y después en otra parte lo voy a juntar todo y lo voy a poner el Made in, fíjense, digamos, vuelvo a ser autorreferencial. Yo tengo un auto Fiat que es turco,
cuéntenme cuál es la tradición automotriz, industrial automotriz de Turquía. Ninguna. Como nosotros tampoco tenemos una tradición en produce completo, no, obviamente. Juntamos partes y terminamos y le ponemos la banderita de tierra del fuego como se hace en todas partes. Bueno, ¿alguien cree que esto que yo acabo de relatar relacionado, digamos, con cómo funciona el capitalismo en la actualidad? Una parte. Digamos, ¿alguien cree que esto no es importante para la carrera que ustedes van a estudiar? ¿Alguien cree que un programador está por afuera de todo esto? ¿Está por afuera del capitalismo? Por otro lado, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con la programación directamente, pero lo podemos llevar ahí. Supónganse que yo soy el mejor panadero del planeta, hago el pan más rico, el más esponjoso, el más sabroso, el más rico. Incluso no lo cobro más caro, pero hago el mejor pan del mundo. ¿Qué pasa si no hay nadie que me lo compre porque la gente no tiene trabajo, no tiene para comprar pan? ¿Qué pasa con mi profesión? Entonces la economía funciona colectivamente. La gente puede comprar cosas si la economía anda bien, si todos pueden cobrar sus sueldos, si todos pueden comprar cosas, si todos pueden consumir. Entonces el mejor panadero del mundo, seguramente, ahora, si nadie tiene laburo, nadie va a comprar el pan. Y la profesión de ese panadero no sirve de nada. Ahora, ustedes son los mejores programadores del planeta. De acá sale una tanda de esta cantidad de alumnos que tengo, que en este momento son casi 130. Bueno, póngale que un grupo de ustedes son los mejores programadores del mundo. El programa, el desarrollo del programa lleva años, ¿no? Sí, que me avisan que hay compañeros que quieren entrar, ahí los estoy haciendo entrar. Pueden ser los mejores programadores del mundo. Por supuesto que un programa tiene un valor relacionado con la demanda de ese programa por una necesidad específica, una demanda generalizada, porque como puede ser un juego, está bien propagandizado y hay mucha publicidad alrededor de él, pero si no hay quien lo pague, la profesión de ustedes tampoco va a servir para nada. Entonces, ahí es donde nos metemos todos, ustedes, yo, nosotros, todos, en que la mejor manera de desarrollar una profesión y tener buenos ingresos por esa profesión en la que estudiamos, es cuando a la sociedad en conjunto le va mejor. Y además se retroalimenta, porque si a la sociedad le va mejor, las universidades van a estar mejor equipadas, los sistemas educativos van a ser mejores, la escuela secundaria no va a ser la escuela secundaria como la que planteamos ayer, que no nos enseña nada y que nos dejó un vacío que parece un agujero negro. Es decir, todo tiende a funcionar mejor si a toda la sociedad le va mejor. Entonces, no se trata de una cuestión individual. Bueno, yo estoy seguro, porque hace mucho que me dedico a esto, y me gusta desde que iba al secundario, y qué sé yo, me gusta la programación, y que esto y que lo otro. Pero es un mundo, no solamente en el que nosotros recién nos estamos involucrando, más allá de que hay algunos que ya son muy exitosos en eso, es decir, tenemos que estudiar y aprender muchísimo para ser verdaderamente buenos, para entrar de eso, que es un grupo casi elitista, digamos, en el mundo que desarrolla programas.
para todas las necesidades que las personas tienen. Entonces, por eso yo hablaba ayer de la vocación, de amar la profesión, de capacitarse permanentemente, porque uno cuando empieza a estudiar no termina más de estudiar. No termina más, hasta el último día de su vida. Sigue aprendiendo y sigue estudiando y sigue desarrollando, digamos, conocimiento, porque no solamente toma el conocimiento que ya existe, que eso es lo que ustedes van a empezar a hacer ahora, a aprender el conocimiento existente. Eso es uno de los roles de la universidad, reproducir conocimiento existente. Pero luego, otro rol de la universidad es el de producir conocimiento nuevo que venga a resolver problemas nuevos que tiene la persona. Porque también hay programadores, pero también hay virus que entran en las computadoras, y que nos joden la existencia, y que nos roban la plata que tenemos en la cuenta del banco, y que generan estafas. Y también, a través de diferentes programas, los algoritmos nos hacen hasta votar a determinadas personas que quizás atenten contra nuestra sociedad. Bueno, ustedes habrán escuchado lo de Cambridge Analytica y todo el proceso de la elección en Estados Unidos de el expresidente, ¿cómo se llama? El presidente anterior, el millonario. Trump. Trump. Donald Trump. Sí, Donald Trump, gracias, se me hizo una laguna. Bueno, el tipo llegó prácticamente a la presidencia gracias a una empresa que se dedica a hacer programas de computación. ¿Y cómo fue eso? Y porque nos tienen la ficha a todos, con nuestra participación en las redes sociales, con nuestras búsquedas en Google, con Facebook, con todos nuestros datos, los datos bancarios, los datos, que todo lo que nosotros ingresamos dentro de una computadora termina transformándose en un perfil. Entonces ese perfil es un perfil que compra determinadas cosas y que no compra determinadas cosas, que atiende determinadas ideologías y que no atiende determinadas ideologías. Y nos parcelan una publicidad muy común en la época de Trump, era decirle a los tejanos que si ganaba Biden iba a prohibir el uso de armas en Texas. Fíjense ustedes. Claro, ¿qué pasaba con ese tejano? Por supuesto que al último tipo que iba a votar iba a ser a Biden, porque a los tejanos les encanta andar todo entierrado. Es decir, creen, aparte tiene una enmienda constitucional que lo permite portar armas, digamos, bueno, entonces a ese grupo de personas le decía lo que quería escuchar. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces, fíjense qué trascendente que es el trabajo, el estudio y el trabajo que ustedes van a tener en el futuro. Por eso, en principio, y ya para cerrar, porque ahí está el ingeniero Javier Alparano, que ya va a tomar la posta, hay que tomárselo con seriedad. Hay que tomárselo con mucha seriedad. Están en una universidad nacional. Seriedad porque la bancan los trabajadores con sus impuestos. Seriedad porque nosotros vamos a tratar de formar buenos profesionales. Seriedad porque ustedes tienen que tratar de formarse como buenos profesionales para ser exitosos. Seriedad para no perder el tiempo. Seriedad porque se terminó el colegio secundario. Seriedad. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer eso, o por lo menos inténtenlo, porque yo se lo voy a decir. Se lo voy a decir, se lo acabo de decir, voy a seguir intentando de que por lo menos quede esto. Si queda esto solo, en mi participación en estos encuentros, me conformo. De
que piensen que ustedes están encarando algo seriamente, y que, bueno, de esa manera van a poder hacerlo con éxito. De esa manera van a poder hacerlo con éxito. Ahora, si lo toman con la mentalidad de un pibe de 14 años del medio del secundario, no les va a ir bien, ¿eh? Quizá algunos sí. Tampoco voy a cerrar esa posibilidad, porque además, ante todo, la duda es un principio científico. Y bueno, alguien quizás con mucho esfuerzo pueda lograr sus más, digamos, más deseos en la vida, ¿no? De todo lo que desea. Lo que pasa es que también a veces nos encontramos con que hay algunos imbéciles que logran sus objetivos en la vida con el mínimo esfuerzo. A veces pasa. Pero son las excepciones. Hay pocas excepciones. Así que, chicos, bueno, ahora los dejo con Javier y nos vemos mañana. El jueves no van a tener clase conmigo porque tienen lógica, como había dicho, y el viernes ya vamos a cerrar. Así que nos encontramos mañana, con gusto. Nos vemos. Adiós. Chao, profe. Perdón, acá hay uno que está levantando la mano que no lo vi. Perdón, profe, Federico, llegué tarde, Corsi, decime, llegué Federico. tardísimo. Tuve un problema en el trabajo. Era para avisar que voy a estar viendo la clase, más que nada. Después en YouTube la suben, ¿no? Bueno, está bien. Mirá, nosotros si hay algo que consideramos siempre, porque justamente, como comentaba antes, tiene que ver con los orígenes de nuestra universidad. Nosotros tenemos mucha consideración con las personas que trabajan y hacen el esfuerzo para poder estudiar, porque esta universidad nació para eso. Así que no tengas problemas. Tratá de hacer todo lo posible para estar la mayor cantidad de tiempo Recién posible. terminé la reunión, me acabo de cerrar No, sí, el seguro. Zoom. Entiendo, Así que- entiendo. Yo también estudié mientras trabajaba, así que se entiende. Y muchas personas hacen eso, han hecho eso, han tenido que trabajar para poder estudiar. Así que, bueno, adelante y suerte, Federico. Bueno, nos vemos mañana. Suerte, chicos. Bueno, profe. Chao, Nos chao. vemos, profe. Nos vemos mañana. Chau. Bueno, Javier, ahí te dejo. Bueno. Entonces, Perfecto, toma la posta.